y tiene que ver con precisamente la lectura que ya eh, hemos estado oyendo. Antes de esto quisiera decirle que del video que hemos podido estar viendo y también de la manera de cómo la iglesia hoy en día está tratando de cumplir ese rol protagónico en la sociedad. La iglesia tiene que ser, y es así, un agente social, un agente que precisamente tenga que enfocarse a no solamente fe, sino obras. La fe y la fe de obras, o obras de fe también. Y se le dice obras de fe. Cuando uno hace un acto para ayudar a alguien, es una obra de fe, porque la gente precisa no que le den, sino precisa de que lo que le das tenga la fe para que pueda él creer que no está solo o que puede haber respuestas. Y ese es el sentido de lo que la iglesia hace. En Mateo 6, la pregunta es, bueno, en todo caso, el titular del sermón es fe frente al afán, ¿verdad? Y ese título es muy recurrente. Y no solamente nos llamaría la atención, porque recuerden, estamos trayendo en los domingos pasados, ya son los domingos que hemos estado enfocando de cómo Jesús no era popular por lo que enseñaba. Su enseñanza causaba admiración, causaba asombro, admiración, asombro, se maravillaban. Pero había un sector que era resistente porque las palabras de él eran justamente controversiales para quienes tenían una estructura. Y cuando tenemos estructuras de vida, nos cuesta realmente entrar en esa perspectiva diferente. Cuando nosotros estamos formados, valga esto decirlo, si comparamos a un niño con una persona ya grande, el grande al niño le va a estar mirando desde su punto y enfoque de adulto o grande. Y el niño va a ver al grande como que lo ve desde su mundo pequeño. Y entonces en ambos el Señor dice, bueno, si tú quieres entrar en los cielos, tienes que hacerte como uno de estos pequeños. ¿Quién ganó? El pequeño. Pero el Señor dice, la perspectiva que pueda tener el pequeño va a ayudarte a entender de qué perspectiva tengo yo. Porque lo que interesa aquí es cómo el Señor quiere, cómo el Señor ve, qué es lo que Él pretende, no nosotros. Y entonces en estas enseñanzas o en estos sermones hemos estado enfocándonos en que Jesús no era aceptado en lo que decía. Y esto era una de estas cosas. Él había terminado de estar hablando, bueno, era parte de ese desglose del sermón del monte, porque hablaba de las bienaventuranzas, habló de diferentes temas. Y cuando está entrando a hablar sobre cosas muy espirituales, como por ejemplo la oración, el ayuno, y ahora va a hablar de algo que tampoco no era entendido. ¿Cómo se le ocurre a Jesús decir no te afanes? ¿Y cómo se le ocurre decir no estés preocupado por qué vas a comer o qué vas a vestir? Ah, sí. Sí, Jesús. No me voy a preocupar nada. Si hoy estuviera esto para nosotros, si Jesús nos dijera ahora esto, aquí en vivo y en directo, probablemente hubiéramos dicho, amén Jesús, no me preocupo, pero ni bien Él no tome esa en su forma, no sea visible,
y vaya a ese mundo invisible, lo primero que vamos a decir es, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo paro la olla? Hace frío. ¿Cómo me cubro? ¿Qué hago? Vengo, hago torta frita. Y en ese qué hago, y en ese qué es lo que preciso, cómo entender lo que Jesús está diciendo. Porque es contraproducente decirle a la gente de ese tiempo que era mucho más carente de lo que hoy hay, porque en el tiempo de Jesús había mucha carencia. Y él mismo dijo, hay muchos pobres, hay muchos enfermos. Pobres los tendréis, él dijo. Sé que había muchos pobres. ¿Y cómo va a decirle a alguien que de pronto no se preocupe, o en todo caso no se afane? La pregunta sería interesante hacernos, ¿qué es el afán, verdad? Y algo que me llama la atención del afán es precisamente que el afán tiene que ver con la preocupación. ¿Es bueno preocuparnos? Sí, es bueno preocuparnos. Jesús nunca dijo que no habría afán. Él, inclusive después más adelante, él dice que cada día tiene su propio afán. Entonces, él no va a descartar el afán. Lo que va a decir es, hay algo que está teniendo como observación del afán que lo estás asumiendo como algo que no es lo que realmente es. Jesús nunca dijo, no te preocupes en que no vas a tener alimento, sino que no le pongas a tu preocupación ansiedad. La ansiedad tiene como una de los elementos que nos juega mal la ansiedad, es la desesperación. Estamos ansiosos por querer, nos desesperamos por tener, y en ese querer y tener, y apresurarnos a tener las cosas en tiempo real, todo eso tiene una muestra de un afán que el Señor mismo dice, ese no es el afán que yo quiero. O no es el afán correcto, porque desbordas en eso. No es este afán. Aquí hay un afán a la cual es necesario que sí está en el grado adecuado por la naturaleza, pero estás tú yéndote a otro extremo. Y al irte al extremo, haces de que estés preocupado. La palabra preocupado significa lo primero que te ocupa. Y en lo primero que nos ocupa es o lo material o lo espiritual. ¿Qué es lo primero que me ocupa? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Qué le pongo énfasis a lo que hago, lo que tengo, lo que quiero? ¿Es lo material o lo espiritual? Y el Señor viene con un concepto y dice, aquel que de pronto deja todo, ahora Señor quiere que deje todo, no quiere que me preocupe, no quieres que yo piense que voy a comer, que voy a vestir, ni quieres que yo tenga, y ahora me pide que deje todo. O sea, hay cosas, ¿cómo te entiendo, Jesús? ¿Cómo puedo entenderte si hoy en este mundo real, si no tengo la canasta básica para el día, aunque sea comer pancho, lo que sea? ¿Cómo puedo subsistir? Claro, Jesús, no vas a mandar el maná o mándame unos panchos del cielo, no vas a decir. ¿Qué voy a hacer? Entonces Jesús dice, bien, ¿qué te preocupa? Recuerden, el mejor ejemplo lo tenemos en Lucas 10, versículo 41, del caso de Marta y María. Jesús le dijo que estaba afanada y turbada con todas esas cosas que ella tenía. Muchas cosas tenía. O sea, ella había puesto la preocupación material antes que lo espiritual. Y no había puesto propósito en lo material. Y ahí es donde todo empieza a desesperar. Un ejemplo.
Hay una persona que me dijo así: yo estoy precisando un auto, tengo mucha familia y necesito un auto. Y estoy trabajando duro ahí, privando de muchas cosas hasta lograr la meta de tener el auto. Y logró el auto. Antes de que lograse el auto, él estaba en oración, estaba ahí, hasta ayunaba por el auto. O sea, hacía todo lo espiritual en función al auto. Una vez que tuvo el auto, él se dedicó a trabajar en el auto, y de pronto ya un taxi, después se metió a Uber, y ahora no está asistiendo a la congregación, casi llega tarde, llega a dormir, y de pronto se afanó, le vino una enfermedad por estrés, y después me comenta, me dice: ¿qué falló? Era bueno tener un auto, sí, mi familia se ayuda también con esto, pero ¿qué falló? Fallé yo. ¿No era bueno tener un auto? Sí. ¿No era bueno tener un trabajo con el auto? Sí, es bueno. ¿Y qué falló? Lo que falló es que te preocupaste en lo material. No le pusiste preocupación a lo espiritual que debe tener las cosas materiales. Hubiera sido diferente que tú le digas: Señor, dame un auto, porque con este auto yo voy a bendecir y voy a hacer que este auto sea también para que pueda ayudar a otros. Señor, este auto no es mío, es tuyo. Y como es tuyo, yo no me voy a enfocar en el auto mucho, voy a estar enfocado en ti. Ahí estamos regulando nuestra preocupación. No te preocupes por los hijos. ¿Qué voy a hacer? Mis hijos. No, entrégales al Señor. Tu preocupación primero tiene que ser ir a Jesús, ir a Dios, entregar las cosas a Dios y dejar que Él también sea parte de ese proceso. Entonces, es por eso que Jesús decía en la cita leída, decía de que no os afanéis, esa expresión, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y comienza Jesús a decir algo interesante. ¿A dónde va a atacar el afán? Él lo dijo bien claro en esta lectura. ¿Dónde va a atacar el afán? Va a atacar en la boca el alimento, va a atacar en el vestir, en lo que te cubra, y va a atacar en la estatura. ¿En dónde quieres llegar? Porque son cosas que representan. El alimento es aquello que va a llenar no solo tu cuerpo, sino a alimentar tus perspectivas de vida. ¿Qué alimenta tus sueños? ¿Qué alimenta tus deseos? ¿Qué alimenta a ti y a mí? ¿Qué alimenta? Bueno, Jesús dice: no estés preocupado por lo que vas a comer. Cuando dice comer o beber, no solamente es cosa tangible, sino también apliquémoslo para lo espiritual. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? ¿Qué hace que corra dentro de ti? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y curiosamente, el afán hace algo tremendo. La desesperación hace que rápido nosotros podamos ingerir cosas que luego nos hacen daño. Y estamos tan desesperados que nos ponemos lo que sea, con tal que nos sintamos bien. Y estamos tan desesperados por querer estar en algo, que nos metemos a tantas cosas y queremos estar en algo. No me quiero quedar, quiero estar también, crecer. Bueno, hermano, humanamente era ese mi dilema. ¿Por qué me hiciste pequeño? Hasta que luego ya acepté mi realidad. Pero probablemente hay jóvenes aquí que dicen: bueno, yo también quiero ser grande. Quiero ser grande en estatura.
Pero eso de la estatura, del codo y de quién puede añadir, Jesús está apuntando a algo. Lo que está diciendo es, tú quieres cambiar o quieres llegar hacia un estatus, a un lugar, o en todo caso, crecer más en tu vida. ¿Está mal? No. Pero eso no tiene que ser nuestra primera ocupación, sino ponerle propósito a la ocupación. Ahí es cuando Dios acepta que estés en el afán correcto. Porque hasta inclusive los apóstoles hablaban de que tiene un afán correcto. El afán de Dios es correcto. El que esté preocupado por las cosas de Dios es correcto. En las cosas materiales, si le quito a Dios de lo material, entonces estoy tratando de formar mi propio pensamiento, mi propia vida fuera de Dios. Y ahí es cuando empezamos a los fracasos o las cosas que no nos salen y nos turbamos. Eso le pasó a Marta. Estaba turbada. ¿Por qué? Porque tenía responsabilidades. Marta y María cuidaban a un leproso llamado Simón. Ellos eran los albaceas de este hombre, o sea, en otras palabras, los que cuidaban a este hombre llamado Simón, que era leproso. Para cuidar a un leproso no era fácil. Y Marta era la hermana mayor. Entonces estaba con las cosas que hacer, como, ¿qué pasa a usted y a mí o quien esté con responsabilidad? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? Y dentro de esto, lo material, lo que estamos disminuyendo es nuestra fe de esperanza. Esperamos algo sin creer, solo lo esperamos porque lo recibimos. Y el Señor dice, no, yo quiero que esperes creyendo. Aunque de repente no llega, pero va a llegar, pero sigue creyendo. Va a llegar. Van a haber situaciones que te van a querer quitar la fe y te afanes y te desesperes. No te desesperes. Porque todo tiene su tiempo. Y Dios hace las cosas en el tiempo, en el kairos, en el tiempo correcto. Nuestro cronos, nuestro tiempo, se está limitando mucho. Y es más, y ahora sí estamos relimitados en el tiempo también. 45 minutos, ya estamos desesperaditos porque si llega de repente por una inspección, ahí estaría yo preocupado. Pero si llega la inspección, ¿qué es? Si el Señor lo permite. Porque estamos descansando en el Señor. Primero, tu fe va a estar frente al afán. Si tu fe se alimenta adecuadamente, entonces vas a saber poner propósito a lo material y espiritual. Pero si el afán es lo que a mí me juega una pasada, voy a tener estrés, depresión, voy a tener cosas que me desesperan porque sencillamente dejé de tener la fe de Dios. Y confío en el hombre, en las cosas que me puede hacer el hombre. Pero como hemos visto en ese video, así somos. El niño está jugando ¿dónde? En la nieve. ¿Qué? ¿Tiene preocupación del frío? ¿Pero por qué? Porque estaba abrigado. Y el Señor dice, vestíos. Y a los jóvenes le dice, revestíos. Es interesante. La cita que justamente quería ver con ustedes es de Efesios, capítulo 4, 24, dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios. Vestíos. Nos vuelve a decir que tenemos que vestirnos. Y Efesios 6, 11 dice, vestidos de toda armadura. Nuevamente la palabra vestir. Y algo interesante que me llamó la atención es lo que dice 1 de Pedro 5, 5. Todos, igualmente jóvenes, sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Cómo es esto de revestirme de humildad? ¿Qué es revestir? ¿Qué será revestir? ¿Será de repente volver a vestirse? ¿O ponerse encima de algo vestido? ¿Qué es revestir? Si nosotros vemos a un albañil, revestir sería, Jorge, ¿qué sería? Bueno, está arriba de otra cosa. Ah,
Gaby, dijiste. Poner arriba de otra cosa. Poner arriba de otra cosa. Cambiar, etc. Reitero quiere decir en la palabra que uno cada día busque más de Dios para tener la humildad de Él, para poder fortalecerlo. Claro, buenísimo. Pero es volver a poner algo encima que de repente pueda complementar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el Señor nos dice, bueno, a ver, las flores no se preocupan en cómo se van a vestir, pero son vestidas. Ustedes son mucho más que esas flores, dice el Señor. Ahora, Él dice lo siguiente, ahora, ¿las flores están preocupadas por cómo se van a vestir? No. ¿Y qué hacen las flores? Confían en Dios. Nuestra confianza está en Dios. O sea, es eso. Una vez más, las flores no se visten, Dios las viste. Los pajarillos no siembran. Solamente ¿qué hacen? Recogen. Para recoger, ¿qué tiene que ser el pajarillo? Tiene que salir, tiene que darle una actitud de que está creyendo que ahí va a haber algo. Y el Señor es eso, lo que Dios quiere trabajar con nosotros es la fe de Él en nosotros. Y no nos afanemos, o sea, todo tiene su momento, pero yo al momento lo voy a estar esperando con mi fe, con la fe de Dios. Mi fe no, porque mi fe va a alterar, ya que estoy limitado a mis necesidades. Una vez, Fidel Castro dijo lo siguiente, en todo caso era lo que me comentaron, que él reunió a todos los niños en la plaza de Cuba, en La Habana, y de pronto dijo, bueno, a ver, niños, pidan a Dios pan. Y los niños obedientes empezaron a pedirle pan a Dios y no hubo pan. Y él ordenó a los soldados que trajeran contenedores llenos de pan y dijo, yo soy el que les doy el pan. Y aquí está. Y muchos niños fueron envueltos al comunismo así. ¿Se dan cuenta? Porque los niños no tienen la culpa de cómo realmente los puedan criar a la fe. Ustedes, nosotros somos llamados a criar a los niños en la fe de Dios. Y lo que hoy eres tú, el resultado de la fe de Dios, que Dios a ti te ha dado, eres el resultado tú y yo también. Así que en el afán estemos frente con nuestra fe, la fe de Dios. Es algo que queremos llamar la atención en este tiempo. Así que Jesús realmente no era popular por lo que decía. Porque la gente se maravillaba de su palabra, pero no, algunos no lo creían ni tampoco lo seguían. Porque creían que era una persona loca de estar diciendo cosas sin sentido. ¿Cómo me vas a decir que yo no me preocupe de lo que tengo que comer? Tengo que comer. ¿Cómo no me voy a vestir? ¿Cómo no voy a hacer esto? Sí, tengo que hacerlo. Por eso, iglesia, nuestra fe va a ser desafiada frente al afán. Ahora, ¿quién va a vencer? ¿Tu afán o tu fe? Es una buena pregunta que solamente cada uno de ustedes y yo también tendría que responder. ¿Me voy a afanar? No. ¿Me voy a ocupar? Sí. ¿Preocupar? No. La preocupación, sentida, visto desde el punto de vista correcto, es cuando pongo mi primera ocupación en Dios. Ahí sí. Pero no de la manera como hasta el día de hoy estoy llevando. Bueno, no, ¿sabes qué? No puedo, ¿por qué? Tengo que hacer esto y esto y esto. Bueno, esto es algo que se tiene que respetar. Pero la pregunta es, ¿está Dios en todo lo que haces? ¿Y está Dios en ello? Eso lo tienes tú y yo tenemos que evaluar. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer a Dios por esta palabra. Amado Padre, le damos gracias.